semilla del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. A los campos a sembrar la semilla del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. En el norte de la República Mexicana, después de las guerras liberales, después de la intervención francesa, se van a empezar a establecer una serie de poblaciones y de desarrollos rurales que van a tomar como modelo la hacienda española antigua. El gran latifundio de los Zuluaga y Barra va a ser repartido. Una parte va a ser comprado por los fundadores de la colonia agrícola de San Pedro. El resto va a ir siendo vendido a inversionistas nacionales y extranjeros. Todo esto provocó un sistema de explotación capitalista muy tremendo. Las tierras laguneras fértiles para el cultivo del algodón fueron parte de ese desarrollo. El establecimiento de aquel modelo económico principalmente floreció durante la época del Porfiriato. Porfirio Díaz estuvo por más de 30 años ocupando el Poder Ejecutivo Federal. Permitió el desarrollo económico, pero no respetó las leyes que establecían en la Constitución el sufragio efectivo, las constantes reelecciones, la tolerancia que se tuvo con los grandes hacendados, con los grandes industriales. El país se desarrolló, pero a costa de las libertades civiles y los derechos humanos, principalmente de los campesinos y los obreros. Provocó una gran presión social. Todo esto va a terminar generando una gran inconformidad. En nuestro municipio de San Pedro de las Colonias, un hombre va a iniciar un movimiento democratizador, don Francisco I. Madero. Aquella colonia va a ser el epicentro de un gran movimiento nacional. Todas aquellas circunstancias originaron que en el pueblo de México surgiera una gran inquietud. Y aquí en San Pedro de las Colonias, don Francisco Ignacio Madero González va a empezar un movimiento con el fin, primero, de evitar la reelección de don Porfirio Díaz. Se planteaba también otra serie de problemas, como el asunto agrario, la explotación de los campesinos. Todo aquello generó en una lucha armada. Madero al principio buscaba un cambio democrático por la vía pacífica. Al no ser respetados los resultados de las elecciones en 1910, convocó con su plan de San Luis a un levantamiento al cual se sumaron muchos caudillos locales y regionales. Orozco en Chihuahua, Zapata en el sur. Aquí en Coahuila se sumaron muchos, ¿verdad? Entre ellos Benjamín Argumedo y el futuro general Pedro B. Rodríguez Triana. Uno de los problemas que va a ser planteado y sumado al ideario maderista va a ser el problema agrario, la explotación de los campesinos. Había habido muchos despojos. Francisco I. Madero, en su plan de San Luis, en el que convoca a levantarse el 20 de noviembre de 1910 contra Porfirio Díaz, añadió en el párrafo 6 el asunto agrario.
la promesa de la revolución, de que se solucionarían los litigios agrarios, se repartirían las haciendas mal habidas. Eso atrajo a miles de campesinos que tomaron las armas primero contra Porfirio Díaz. Pero la revolución maderista no tuvo tiempo de cumplir con todos sus postulados. El país se vio envuelto en una serie de vueltas y revueltas. La lucha armada se dio por todas partes. Algunas facciones luchaban por el asunto agrario. En la comarca lagunera, en concreto en San Pedro de las Colonias, Pedro B. Rodríguez Triana, quien había empezado como aliado del maderismo, va a terminar peleando al lado de Emiliano Zapata por el cumplimiento de los planes que afirmaban que el problema agrario debía ser resuelto. Después de que muere Carranza y que se imponen los sonorenses, van a pasar muchas cosas en el país. Álvaro Obregón va a morir asesinado en 1929 y Pedro B. Rodríguez Triana va a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Agrarista y por el Partido Comunista. La lucha por la tierra en la comarca lagunera era ya centenaria. Desde tiempos de la colonia hubo disputa entre medieros, hacendados y terratenientes. A la revolución se habían sumado muchos campesinos como don Juan Colorado, del ejido San Esteban, como don Manuel López, todos ellos gente del general Triana. Y en el país en general, la gente del campo pedía una solución al llamado problema agrario. Después de romper con los sonorenses, el presidente Lázaro Cárdenas toma la determinación de llevar a cabo la tan esperada reforma agraria. Cárdenas tenía claro que era momento de hacerle justicia a la gente del campo. Era momento de sumar a la causa a gente, a líderes naturales como el general Pedro B. Rodríguez Triana y muchos luchadores sociales de la comarca lagunera. La justicia para el campo estaba por llegar de una vez por todas. Con el decreto del 6 de octubre de 1936, don Lázaro Cárdenas le va a dar cumplimiento a aquel párrafo sexto del Plan de San Luis donde se hablaba del problema agrario. Por fin, muchos campesinos que no tuvieron ni dónde caerse muertos hasta entonces, fueron parte de unidades colectivas, de ejidos, cooperativas. Aquellos que nunca tuvieron nada, ahora tenían un pedazo de tierra para cultivar. En la comarca lagunera, principalmente algodón. Históricamente, los peones habían sido explotados. La gran riqueza algodonera de la región era repartida en unas cuantas familias. Don Lázaro va a venir en 1936 y va a permanecer en el municipio de San Pedro, tomándolo como base para sus recorridos diarios durante un mes, del 9 de noviembre de 1936 al 9 de diciembre de ese año. Don Lázaro va a expedir resoluciones, va a repartir tierra, va a fundar colonias agrícolas con veteranos de la revolución. Aquí en San Pedro va a emitir el decreto con el que se establece que todo revolucionario tiene derecho a un pedazo de tierra. Va a crear el Ban Rural, el Banco de Crédito Rural en San Pedro. Va a crear unidades de salud. Va a estar entre nosotros. Va a hacer justicia. Va a hacer cambiar el arado por el fusil. En ese histórico acto se hizo justicia a los hombres del campo mexicano. Y ahí estuvo junto con él el general Pedro B. Rodríguez Triana, que posteriormente va a ser gobernador. Pero el proyecto cardenista, la visión del general Cárdenas era más integral. Aparte de dar tierras, de dar crédito, de dar maquinaria, de crear las condiciones para que los campesinos producían, también vio la necesidad de crear centros educativos, donde los hijos de los campesinos, de los nuevos ejidatarios y comuneros, se preparan
para la administración y para el cultivo de las tierras. Y va a emprender un gran proyecto a nivel nacional. Crea el Politécnico para los obreros y crea las escuelas prácticas agrícolas. Este es un proyecto de Lázaro Cárdenas, cuando el reparto agrario, que les entregó las tierras y les construyó la presa, la presa Lázaro Cárdenas, para detener el agua para el riego, ¿sí? Y luego aparte creó la CNC, Sí, y luego aparte creó el banquinaje. el Ban Rural y las escuelas. Pero dijo, él pensó y dijo, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Entonces creó la Escuela Práctica de Agricultura, Waldo Soberón y Parra, para los hijos de Los campesinos, para que vinieran a adquirir conocimientos del cultivo de la tierra y llevarlos a sus comunidades. Así es. Así es como nació Artesanía. Y es un proyecto muy interesante este corredor, ¿verdad? Porque luego, Sí. con el paso de los años, en los 70s se desaparece la normal y se va a crear, y sigue pero como No, secundaria, Siguió como una secundaria técnica. con aquí, internado. con internado. Así es. Y luego ya cuando se quitó la secundaria técnica con internado, lo repartieron a los alumnos en Aguilera Durango, normal, en San Marcos, Zacatecas. Así Y es. se quedó como secundaria nada más. Ajá. Aquí duró 8 o 9 años la normal, la escuela normal, Así es. rural, profesor Rafael Ramírez. Sí. Y la desaparecieron y Y crearon la escuela. la secundaria, Y que va a durar llenaron hasta el las- 2003, creo. llenaron las aulas, Ajá. porque recuerde que hubo en el 68 hubo una nieve muy fuerte. Sí, la inundación. Y entró el agua. Ah, se metió el agua Se aquí. metió el agua. Se metió el agua. Se reventó ahí la presa. De la presa de Guadalupe. Y entró el agua aquí y tumbó aquí las oficinas. Así es. Vale la pena explicar que en la administración del general Lázaro Cárdenas se puso en práctica la política del nacionalismo revolucionario. Sí, el nacionalismo revolucionario inspirado en las tesis de que se debía impulsar la cultura nacional. Se rescataron muchos de los valores y tradiciones y se aplicó la teoría del socialismo oportuno, inspirada en las teorías marxistas-leninistas, pero adecuadas a la realidad mexicana. Esa teoría, al igual que el marxismo-leninismo, buscaba que los medios de producción, la tierra, las industrias, pasaran a ser manejadas por el proletariado, por los campesinos y los obreros. Por eso se lleva a cabo la expropiación petrolera, por eso también en el periodo de Cárdenas se funda el Instituto Politécnico Nacional para que los hijos de los obreros, como explicábamos, aprendieran. Y se crean las escuelas prácticas agrícolas. El socialismo oportuno hablaba precisamente de eso, de regresar los medios de producción a los trabajadores, pero en un sistema de economía mixta donde también se respetaba la iniciativa privada. En ese marco se crea la Escuela Práctica Agrícola de Santa Teresa. Y fue así que en 1938 se va a fundar en el casco de la Hacienda de Santa Teresa la Escuela Práctica Agrícola de Santa Teresa, donde van a estudiar en primera instancia para peritos agrícolas. Ajá. El busto al profesor Rafael Ramírez, así se llamó en la normal. Así se llamó. Entonces, a partir del 59 se hace ya normal, 60 más o menos. como en el 60. Pues es cuando llegó el profesor Teodoro Aguilar Bernea, Ajá. como director. Sí. Un maestro muy querido, un maestro muy amado. Y este era, el profesor Rafael era un destacado maestro. Destacado ¿Dio maestro. clases aquí él? No. No, él creo
que era de Puebla, por allá. Y en su honor le pusieron así a la escuela. Pues aquí estaban las oficinas. ¿Eh? Así es. Y entonces usted entra ya a lo que es la normal, maestro Neri. Yo seguí el procedimiento, yo entré a perito agrícola. Perito agrícola. Y luego después vocacional, secundaria. Y luego entré aquí a la normal y luego se hizo normal. Y luego se hace seguí todo el proceso. 8 años. 8 años aquí. 8 años aquí vivió. La escuela va a pasar de ser escuela de peritos agrícolas a práctica agrícola. Durante mucho tiempo va a permanecer con esa denominación. Ahí entraban los niños, inclusive como el maestro Albino Torres, a concluir sus estudios de primaria. Luego estudiaban la vocacional, lo que sería hoy el equivalente a la secundaria. Y a partir de 1959, 1960, pasaría a ser normal rural. En aquel tiempo, los planes de la Secretaría de Educación era formar maestros para que fueran a trabajar a las comunidades alejadas. Carlos Ballesteros. Entonces, en promedio salían 50, 60 profesores cada año. Algunos 40, había 2 grupos A y B. Ya en la etapa de la normal. De la normal. Sí, aquí nos repartían. En aquel tiempo cuando estaba Adolfo Ruiz Cortines, cuando estuvo López Mateos, que nos mandaban hasta la sierra a fundar escuelas. A usted le tocó ir a Zacatecas. Sí. Así es. Y ahí pues yo una escuelas unitarias. Ahí tuvimos que organizar a la sociedad. Primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero. Ahí teníamos. No, pues algo muy bonito, maestro. Muy buenos recuerdos. Sí. En aquel tiempo, los alumnos de Santa Teresa recibían una educación muy especial. Eran preparados no solo para las prácticas agrícolas, sino tenían talleres de electricidad, carpintería. Fueron capacitados para convertirse en líderes sociales, con mucha conciencia social. Mal aquí de clases, ¿a qué horas los levantaban? A las 5 de la mañana. Desde los más chavitos hasta Los más chavitos hasta los más grandes. A las 5 de la mañana. Los repartían por comisiones. Sí. Unos se venían a barrer, a hacer el aseo, sí, al exterior, otros en otra comisión en el dormitorio y otros a clase. ¿Sí? Entonces, otros a educación física, se repartían las comisiones. Unos los mandaban a levantar bordos de la labor del campo, ¿sí? A levantar los bordos para sembrar. ¿Había parcela escolar? Sí, había 150 hectáreas. Sembraban Pues 150. era práctica de agricultura. De agricultura. ¿Sembraban qué? ¿Algodón? Puro algodón. En aquel tiempo. Entonces, hasta piscaban, ¿no? Sí, nos mandaban a la pizca. En aquel internado, aparte de las risas, la alegría, el gran ambiente estudiantil, también se vivieron lamentables tragedias. Hubo también momentos muy tristes. Uno de ellos es recordado por el maestro Albino, el fallecimiento de un compañero. De vacaciones. Pero entonces, en ese entonces, ahí era un frío tremendo. Aquí nomás estaban esos dormitorios, nada más. Y yo recuerdo que en enero, recuerdo mucho esto porque falleció un compañero. Dijo mucho y se ahogó. Se ahogó. Decía, profesor. Ya otro día a las 5 de la mañana que le hicieron levante. El maestro, el compañero que le tocó barrer ahí, como dices tú que se te hace en los dormitorios, ahí pues él movía la cama. Oye, compañero, ya levántate porque ya tocaron levante y vámonos y vamos.
Pero él veía que no se movía, hasta que lo vas cobijando, no, pues ya estaba muerto. Como mencionamos, a partir de 1959-1960, la escuela pasa a convertirse en normal rural. El espíritu y la formación de aquellos profesores era revolucionario, nacionalista, de conciencia social. Eran preparados para transmitir el amor a la patria, el amor a las clases populares. Por aquellos años se dieron una serie de movimientos sociales, una huelga de médicos, de ferrocarrileros. El país reclamaba una apertura democrática. Se vivían los días del partido único, donde un solo partido tenía la mayoría calificada en el Congreso, donde todo se dictaba por una sola persona, el presidente de la República. La historia de nuestro país es cíclica. Se van repitiendo los modelos autoritarios cada periodo de tiempo. Y en aquellos tiempos los estudiantes, las clases populares, reclamaban más apertura. Reclamaban que se diera más libertad, mejor educación. Estos conflictos sociales generaron actos violentos de represión por parte del gobierno, la trágica noche de Tlatelolco. Muchos de los activistas que participaron en aquellas luchas sociales, efectivamente, fueron profesores graduados de las escuelas rurales, donde el nacionalismo revolucionario, donde las ideas socialistas permearon, más que como una moda, como una necesidad histórica para que el país se democratizara, se le crearan libertades democráticas. Todo aquello degeneró, como señalamos, en violentas represiones por parte del gobierno federal de aquellos tiempos. La lucha social se dio de una forma encarnizada. Y después del 68, con la intención de reprimir y acallar las voces críticas, el gobierno federal empezó a desaparecer las escuelas normales rurales, donde se creaban maestros con una gran conciencia social. Y fue así, con una decisión burocrática de carácter autoritaria, como desapareció la Escuela Normal Rural de Santa Teresa, que dio a la patria 10 generaciones de educadores que fueron a los rincones más apartados del país. Pero el proyecto de Santa Teresa siguió. Abril. Maestro, ¿cuál es su nombre? Y usted es graduado de la normal, ¿verdad? Sí, Sí. Gerardo Bermúdez, Gerardo Bermúdez, de la normal. de la normal. ¿De dónde es usted, maestro? Yo soy de Marabasco, Durango, Ajá. pero también fui profesor de la secundaria. Aquí. Así. Exalumno de la normal y luego profesor. De la secundaria. Sí, porque del 73 en adelante es secundaria, ¿verdad? Pues ya se empieza... Del 70. Del 70. 69. Uh-huh. Sí, cuando Septiembre desaparece la del normal. 69, Sí, se cancela como normal. normal. Entonces a mí me tocó. Nos mandaron a terminar, a los que estaban aquí, los que estábamos estudiando la normal, nos mandaron a San Marcos, Zacatecas, a terminar. Y aquí se quedó como secundaria, ya sin normal, en septiembre de 1969, que fue cuando tú entraste. Fue la primera generación de ETAs. De la ETA, Se trajeron Escuela alumnos Secundaria Técnica de Agrícola, la secundaria Agropecuaria. Ajá. de lo que era la normal de Aguilar. La época de la secundaria va a abarcar de 1969-1970 hasta el año 2003, cuando la secundaria Santa Teresa, por falta de alumnos, por cambios en las políticas educativas del país y el Estado, va a desaparecer como internado. Se va a crear otra secundaria técnica también en el área. Y en algún momento también, por cierto, aunque la mayor parte del tiempo fue exclusiva para varones, también se le va a dar oportunidad a las mujeres que estudien la secundaria.
La mayoría de ellas lo hicieron como alumnas externas, aunque el profesor Bermúdez nos platica que en una época también se les dio alojamiento, se creó una área de internado especial para las jóvenes. El proyecto educativo de Santa Teresa siguió adelante, con ese espíritu educador y formador de la Revolución Mexicana. Ir a estudiar. Y entonces se decidió, eso sí me tocó a mí como maestro, se decidió abrir la oportunidad de que entraran niñas a estudiar. La secundaria. La secundaria. Ajá. De forma que le llamábamos externa, aunque en algún tiempo algunas sí las internamos. Les habilitamos algunos dormitorios. Abrimos un dormitorio en Luchana para albergar mujeres. Entonces ya se admitieron y estuvieron ya egresando mujeres de secundaria también aquí. Ya eso fue en los 70, a finales de los 70, ¿no? Sí, finales de los 70. Y llegamos al año 2003. La Secretaría de Educación, las autoridades del ramo decidieron cerrar el internado. Fueron muchas las causas, que pocos alumnos, que cambios en los proyectos y planes educativos. Pero aquel internado, aquella sede educativa, formó a grandes mexicanos, a grandes mexicanos. Desapareció el internado de Santa Teresa, de donde se formaron tantos y tantas generaciones de profesores, de prácticos agrícolas, donde estudiaron su secundaria mucha gente de bien. La mayoría de los egresados se convirtieron en profesionistas o fueran personas de bien. Por cierto, vale la pena remarcar que el proyecto de Lázaro Cárdenas estableció ahí esa escuela práctica agrícola donde estudiaban para peritos agrícolas en la antigua hacienda de Santa Teresa, que según los datos del anuario del gobierno del estado de Coahuila, para 1885 ya se sembraban ahí más de 5,000 hectáreas. La hacienda de Santa Teresa fue el modelo de lo que eran las haciendas agrícolas de aquel tiempo, donde se practicaba el capitalismo salvaje, donde se trabajaba de gallo a grillo por un mísero salario. Por eso ahí se estableció el internado de Santa Teresa para educar a los mexicanos. Como mencionamos, si bien es cierto el proyecto educativo que surgió allá en 1938, en estas tierras, en esta antigua hacienda, propiedad de una de las familias que más se enriquecieron con el algodón, de esas haciendas que fueron el modelo a seguir por la hacienda mexicana, donde se elaboraba de gallo a grillo, donde la riqueza del algodón quedaba en unas cuantas manos, donde se tenía peones acasillados. Ahí es donde surgió en 1938 en el proyecto cardenista la escuela práctica, luego la normal y luego la secundaria. Todas estas instituciones son parte del proceso educativo de la educación social con todas sus variantes. Ahí llegaron grandes educadores, de ahí surgieron grandes maestros que fueron a fundar escuelas a comunidades alejadas. Ahí en Santa Teresa, en esa antigua hacienda, con el paso del tiempo se va a construir una instalación para albergar un centro de bachillerato agropecuario, el CECITEC de Luchanas, de donde van a egresar también cientos de jóvenes, miles de jóvenes, muchas generaciones de jóvenes que se van a incorporar a la vida productiva, que se van a convertir en buenos mexicanos. En esta área, en esta franja, la verdad se hizo cristalizándose el proyecto de la educación mexicana, de la Revolución Mexicana. Aquí se plasmó. Con el paso de los años, hace 12 años, surge la Universidad Politécnica de la región Laguna, donde los jóvenes pueden cursar una carrera universitaria, pueden tener una maestría, pueden labrarse un mejor futuro. Y todo esto es producto de la Revolución Mexicana. Para muchos la revolución no dio frutos, pero vengan aquí a Santa Teresa y verán que sí.
que sí dio frutos y que sigue dando frutos. Hoy las instalaciones del antiguo internado están bajo la jurisdicción de la Universidad Politécnica, digna heredera de la educación social en México, digna heredera de los proyectos educativos de Lázaro Cárdenas y los gobiernos de la Revolución que le continuaron. Hoy inclusive hay una carrera que tiene que ver con las tecnologías agrícolas. Santa Teresa y el espíritu educativo de la Revolución Mexicana siguen vivos en el legado de la Escuela Práctica Agrícola, de la Normal Rural, de la Secundaria de Santa Teresa, del CECITEC de Luchanas y hoy de la Universidad Politécnica de la región Laguna, que es digna heredera de esa gran tradición educativa que inició en la antigua hacienda de Santa Teresa. Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación. No queremos ya más luchas entre hermanos, olvidemos los rencores, compañeros, que se llenen de trigo los graneros y que surja la ansiada redención. Voy a empezar a cantarles la canción de la agrarista. Les dirá muchas verdades, señores capitalistas. Es el cantar de los pobres que en el campo trabajamos, los que con tanto